Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña el artista plástico Andrés Santo Domingo. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y por este acercamiento al arte que pocas veces se da realmente. Y ojalá se pueda aportar algo con lo que se diga. Seguro que sí. Andrés, ¿nacido dónde? Nací en Bogotá, con raíces por el lado de mi papá costeñas. Mi abuelo era momposino. Una cuna de cultura y historia. Ah, sí, total. Formación. Detenido en el tiempo. Yo estudié primero que todo filosofía. Hice una tesis sobre Nietzsche, cómo la salvación del hombre está en el arte. Después estudié música. Hice todo el solfeo y la armonía de la Cristancho y tuve un gran maestro de flauta. Y después empecé a trabajar con telares manuales y trabajé con telares manuales 10 años, donde saqué texturas y colores, y era la época de Olga Amaral y Marlene Hoffman, ¿no? Y yo diseñaba y tejía. Esa era una buena diferencia, que sabía tejer. Pero en ese momento todavía no entendía que mi espíritu era totalmente artístico, porque lo que trabajaba en el telar, cuando hacía tela para camisas, ya no quería seguir haciendo, entonces hacía tela para muebles. Cuando hacía tela para muebles, entonces hacía tela para vestido mujer, hacía telas en artisedas. Pero nunca lo enfoqué como al lado artístico, sino buscaba lo productivo. Entonces, pues si tú te tela para muebles, tapetes, alfombras. Entonces cuando me di cuenta, pues no había capital que alcanzara para sacar cualquier producto, porque ya la sola tela de camisa de hombre era un producto. Sí. Pero ahí fue donde descubrí, y afortunadamente me quebré con eso, porque fue también la época en el país en que un metro de tela mío valía 70.000 pesos, y empezaron a llegar telas, no vamos a decir cómo o por qué, a 1.000 pesos. Uh-huh. Y entonces pues eso me quebró, pero afortunadamente me quebró porque ahí fue donde supe y entendí que lo mío era crear, porque cuando ya lograba una cosa ya no me interesaba. Y esta quiebra me trajo una crisis, fue un momento de mi vida duro, una crisis emocional donde llegué a ceros, donde caí en una depresión muy fuerte y nadie daba un peso por mí. Uh-huh. Lo digo en esos términos. Salí adelante porque apareció una psicóloga que, entre otras, estuvo después metida en política y fue mano derecha de alguien, ¿no? Pero ella me ayudó mucho y a partir de eso un día me dio por empezar a pintar. Y eran las burlas, se burlaban de mí, decía, tipo ahora sí se enloqueció. Pero yo callado. Pinté un año y al año hice una exposición en una galería de barrio, pero donde alrededor habían artistas importantes como Darío Ortiz, Daniel Borda, y visitaron mucho la exposición, ¿no? Y yo puse un aviso a la entrada que no me importaba si la exposición era buena o mala, que no entraran sino con la intención de ver lo que iban a captar y no si era bueno o era malo, precisamente no valores racionales o morales, sino valores como estéticos, como que dejémonos llevar a ver qué vamos a encontrar ahí, porque eso era lo que de alguna manera me estaba salvando la vida. Y ahí de alguna manera se encuentra con lo que era mi tesis de Nietzsche, la salvación del hombre está en el arte. Tuve encuentros con artistas importantes que yo les decía, miren, no me importa si a ustedes les parece que yo soy bueno, soy malo, no, pero a mí me salvó la vida, entonces ¿qué me importa si soy buen artista o soy mal artista? Me sirvió para empezar a expresar cosas y una búsqueda en mi vida, y es con lo que me ha ido bien. Con el tiempo la gente fue
entrando como en el silencio de decir, oiga, este no está tan mal, porque mis primeros dibujos eran para reírse y se reían. Eso, pues ese es como el inicio de mi... bueno, en toda esta crisis estudié astrología en una escuela que no la quisieron aprobar, precisamente lo que hablamos hace fuera de cámaras, de cómo no era algo racional, entonces no la quisieron aprobar como una carrera universitaria, pero la hice completa y me sirvió en el momento. En este momento la astrología no me interesa pero para el momento que yo estaba viendo, porque estuve en un punto cero, en el punto en que cualquier persona dice, mi vida no vale nada, ¿no? Y todo lo que me rodeaba fue un poco así. Pero también creo que fue un momento de iluminación, porque cuando tú te quedas en ceros, en la nada, es cuando te quedas contigo mismo. Después empezaron ya los primeros egos, porque en la primera exposición, yo me acuerdo que saqué a mis papás de ahí, yo tenía 34 años, cuando todo el mundo ya supone que tiene una profesión, un camino definido y todo eso. Y los saqué y les dije, lo único que me importa de todo esto es que mis hijos tengan el primer ego mío, es el yo pintor. Porque yo me acuerdo que a mi hija, estando chiquita, le preguntó a una señora, yo la llevaba al paradero porque yo hacía el papel como de la mujer, y en ese momento era más marcado el que un hombre haciendo eso, como que no, ahorita es normal. Y a mi hija le pregunté, ¿y tu papá qué hace? En el paradero le preguntó una señora, nada. Entonces a mis papás les manifesté eso, lo único que me importa de todo esto, y ya me pusieron el primer ego que no me lo voy a comer nunca en mi vida, el cuento del yo pintor, porque es un concepto y no hay que comerse los cuentos, y desde ese día me prometí de que es algo muy simple, no es que empiezas a pintar y con el tiempo entonces eres el gran maestro y no me como el cuento, porque no me como los conceptos. El cuento que es un gran testimonio de vida, me identifico en algunos acontecimientos, y es donde verdaderamente uno entiende que no son deseables las crisis, sin embargo son necesarias. Sí. Gracias a ellas empieza a salir esa parte resiliente del ser humano. Sí, y se necesita paciencia para salir, porque yo puedo decir que yo caí en ataques de pánico, en cuestiones de que si salía a la esquina me daba taquicardia caminando una cuadra sin saber si me podía devolver. Está en un punto cero, pero es un punto de o te encuentras contigo mismo y no te comes el cuento de lo que está alrededor y entiendes que tú ya eres. Eso fue lo que me dio la astrología, como el ser en el centro y darme cuenta que el yo niño era un concepto, que el yo hombre era un concepto, que el yo bueno era un concepto, que el yo filósofo era un concepto, y que eso no era lo que me iba a identificar en la vida, sino que yo ya era. Y el tipo que está tirado en la carrera décima ya es. Y el más millonario de este país también ya es. Y el resto tenemos que vivir con egos, pues porque, pero nosotros, todos ya somos. Es partir desde el punto de valorar el ser y no el hacer. Alejar todo tipo de calificativo, función, Sí. Puesto, estatus, Sí. y valorar la esencia. Sí, y si no lo haces, termina pasando lo que la gente se termina suicidando. ¿En qué sentido? Como hablo de los conceptos y no de que lo que nos enreda son los conceptos y no el ser. A ti te pueden matar por decirle tu mamá es una... Y eso ha pasado en Colombia. Alguien se baja un carro y matan por un concepto. Hay gente que se suicidó en la bolsa de Nueva York cuando se cayó por el yo dinero. ¿Qué es el yo dinero? Es un concepto. Si tú no llegas a entender que tú ya eres, pues ¿qué estamos haciendo acá? Si yo solamente estaba con mi ser, ni podía tocar la flauta del mismo estrés. ¿De dónde nace la pintura? Yo decía, miércoles, yo tengo que vivir de algo. Y las notas, haga notas de flauta y estudie, decía, pero esto queda en el aire. En cambio, si yo hago un boceto, pues por lo menos... Y me acuerdo que cuando empecé a pintar, a los 3 meses una señora golpeó la puerta porque en el sitio donde estaba pintando ay, ¿usted es pintor? Yo le dije, sí, soy pintor, y no sé qué, llevaba 3 meses. Y me compró los primeros dibujos, yo no le dije cuántos días. Era
hermana de Armando Plata, el de la televisión, me acuerdo. Empieza a recibir una respuesta positiva Sí. ante este momento de pictórico, inicio de encuentro contigo mismo y apartando todo tipo de conceptos. Claro, y el primer año, cuando hago la exposición, vendo 22 cuadros. Wow. Y entonces, pero no me voy a comer el cuento. Y en ese no me voy a comer el cuento, ¿cómo se ha ido desenvolviendo la trayectoria artística de Andrés Santo Domingo? Pues simplemente que me sigo expresando, sigo entendiendo que ya somos y que simplemente podría pintar o no pintar y al universo no le pasa nada. Entonces no me como el cuento de que si Andrés Santo Domingo pinta o no pinta, el universo se va a transformar. No, simplemente yo ya soy y tengo que expresarme en algo, y eso me lleva también a no vivir la vida con una pasión de esto es indispensable, es que si no hago yo esto, nadie lo puede hacer, ¿no? Es simplemente tengo que vivir porque estoy en un plano físico, pero yo ya soy. Y reconozco en el otro, en el mendigo, que todos ya somos. Entonces yo no puedo llegar a un restaurante con prepotencia a tratar de creer que porque yo tengo algo más, conceptos, yo te puedo maltratar o puedo mirarte feo, o el que va por la calle lo mismo, sino que todos ya somos el ser. Qué manera tan loable de definirse en el tema de igualdad por medio de un concepto. Yo lo veo en parte espiritual, religioso, todos somos hijos de Dios y por eso merecemos todo el mismo trato, y ha sido la palabra cliché o la frase de cajón que hemos escuchado. Pero es válida, y esa es y temprano de nuestras existencias. Sin embargo, es válida, pero es complejo entenderla, y acá viene una definición muy autónoma: conceptos. Sí. Una forma más humana, más central, más aparte de las creencias, y es la esencia, la realidad, conceptos. Porque tú empiezas, ese es el Maya en últimas. A ver, yo digo yo hombre, entonces ya me hicieron identificar con algo. Después le pongo el yo berraco, es otro concepto. Y me voy llenando de eso, creyendo que soy eso, pero yo ya soy. ¿Quién me trajo a este mundo? Aparecimos en este plano. ¿De dónde viene esa creencia o formación espiritual? Yo creo que vino a posteriori de la universidad, porque en la universidad, sí, casi que yo entendí también que esa crisis vino por tanta racionalidad. Es como si hoy no quisiera saber nada de filosofía y quiero saber más de emociones. Entonces me quise como olvidar de la filosofía para llegar más como a la poesía. Hay que resalta Dionisio, creo que es el dios de la emoción. Y ahí entra la parte de la filosofía como tal, que eso sí me quedó lo de Nietzsche, porque creo que esa tesis de alguna manera ha sido mi vida. Adentrémonos un poco. Sí, porque a ver, es como si en la parte dionisíaca de la vida es donde está el arte. Y hay diferentes expresiones de arte, el teatro, el baile. Y creo que yo lo he manifestado en la música, por ejemplo, es eso, es una búsqueda de eso, la pintura lo es. En algunos momentos escribo. Qué bien. En algún momento saldrá. No, cosas sobre mi vida. ¿A modo de testimonio o pensamientos puros? Pensamientos. Y esos son lanzados. Me acuerdo que cuando tenía como 15 años me inventé una frase de que la ignorancia del sabio es ignorar al ignorante, ¿no? Y ¿esa puede ser tu máxima? Sí. Repítela, por favor. No me acuerdo. La ignorancia del sabio es ignorar al ignorante. Sí, entonces, volviendo a lo de la tesis, pues la parte que yo es la manifestación de ese mundo mítico, por eso me devuelvo de la filosofía a lo mitológico y me voy hacia adelante en la pintura en lo mitológico. Porque lo racional casi me enloquece.
en los inicios empieza a haber un movimiento más figurativo. No, arranco más... ¿Abstracto? Más abstracto, más... de pronto por ahí tengo una figurita pequeña que es como un Cristo triste. Todo era como dentro de unas cavernas. Todo estaba metido como en una caverna y fui saliendo como de la caverna. Y si tú miras todos mis cuadros, tienen ese punto de luz. Como destello. Siempre hay una salida. Es esa... Si miras el cuadro de aquí, también lo mismo. Siempre hay como una salida. Hay una luz. Stefan Zweig lo resalta en un libro, Momentos Estelares de la Humanidad, que es ese instante de luz, esa chispa que inspira, que se convierte en el detonante del éxito humano. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo vuelvo como en Nietzsche, esa lucecita fue la que me sirvió ver que el griego mítico era un griego integral. Era tanto Apolo, la razón, como Dionisio, el sentimiento, la emoción, el espíritu. Y eso generaba un ditirambo entre el uno y el otro. Y esa unión es lo que hace lo completo del ser. Y que además todo está representado a través de, no de lo racional, sino de lo simbólico. Y por eso los rituales. Entonces el ser vivía las cosas, no las pensaba. No había esa distancia. Precisamente Nietzsche después dice que a posteriori viene Platón y Sócrates, que a Sócrates lo acusa de ser el asesino del ditirambo dionisiaco cuando dice que todo es razón. Entonces ya en ese momento existe espectáculo y espectador en una obra de teatro. Antes ellos vivían la muerte, en el baile no era solo pensada, la sentían. Nosotros la racionalizamos. De acuerdo. Por eso le tenemos tanto temor, porque de alguna manera no la hemos vivido, sino es racionalizada con una distancia. Y puede jugar ahí los tiempos poéticos, que era más el romance y la parte sensible que se expresaba en todas sus actuaciones, forma de pensar, de vivir, modo de vivir, y ahora lo hemos ido matando poco a poco a través del que prime el libreto y no el sentimiento. Pues precisamente lo de la tesis es lo que Nietzsche plantea de cómo la historia de la decadencia de Occidente es la muerte de Dionisios y la preponderancia de Apolo, que termina reflejándose en la ciencia. Y era lo que comentábamos hace un rato. El arte se está hoy en día como dando el creer que tiene la novedad y es un refrito, creer que tienen que ser conceptos. De hecho, siempre han tenido conceptos. Sí, siempre. ¿No? Pero ahora se le quiere dar la preponderancia porque como se ha matado esa parte emocional, queremos ratificar como si casi se volviera científico. O sea, tiene que haber un concepto para entender una obra de arte. Yo diría que estamos en una era donde no se vende arte sino ideas, y que necesitan los artistas justificarlo, explicarlo, y estamos omitiendo la principal función, que es sentirlo. ¿Qué puede haber entre esto, asociación, válido o no? Sí. Yo lo que digo es, está bien que aparezcan movimientos que de alguna manera yo sinceramente no creo que perdure mucho, porque lo que está manifestando es la decadencia de la época. Porque hoy en día hoy venden una obra de arte invisible. Entonces y la han vendido. A lo que digo, o a lo que califico es un artista. Que sea una obra, no sé, pero entonces, es un artista válido, vender algo invisible. Válido que eso aparezca, pero no quieran acabar con la pintura. Que han aparecido nuevos movimientos, aparece la fotografía como un cambio para dejar testimonios de la sociedad. La pintura en su momento dejó testimonios, ¿no? Pero hay una cosa que no van a poder cambiar nunca. ¿Vas a poner a un niño a hacer conceptos o le vas a quitar la crayola para que pinte y pase por ese proceso en donde la pintura es vital? Es que tú no puedes quitarle a un niño el que pinte. Entonces podrán inventarse todo el arte conceptual que quieran, que a un niño no le van a quitar esa maravilla. Y como decía Obregón, los verdaderos maestros son hasta los 7 años. Entonces ahí está la pintura.
De acuerdo. Entonces, me parece perfecto que aparezcan movimientos nuevos por situaciones evocadas, pero no quieran venir a creer que la pintura la pueden eliminar como tal. Y de una u otra forma se vuelve cíclico. Pueden aparecer movimientos efervescentes y causar ruido, pero si nos damos cuenta a lo largo de la historia del arte, él es cíclico. Él vuelve a sus inicios y vuelve a primar como las cavernas, la obra de oficio. Exacto. Pintar en las cavernas. Andrés, entre este movimiento abstracto, asociando el raciocinio, la filosofía, la pregunta y respuesta de la existencia y la vida, tu obra empieza a ocupar un foco de escape entre lo surrealista, que ahí es donde empiezas como a soltarte de tanta información y bueno, vamos a hacer un poco escuelto con el pincel, a ver qué pasa. Sí, yo creo que mi pintura son los paisajes mitológicos, donde no está enmarcado dentro de un contexto físico real, sino donde la imaginación y la técnica que manejo da expresiones de mundos que no se sabe si son terrenales, si son cósmicos, si son marinos, pero donde siempre hay explosiones. Y yo creo que lo que en últimas quiero manifestar es la explosión de todo lo que este mundo está reprimiendo y casi como si saliera desde el fondo de la tierra hacia arriba, como una bomba nuclear. Creo que no necesitamos poner bombas y seguir vendiendo bombas nucleares, porque yo creo que la misma tierra, la misma naturaleza, volviendo al mito, la madre tierra, un día se nos va a manifestar y creo que inconscientemente eso es lo que manifiesto. Inconscientemente y de pronto lo direcciona un poco apocalíptico. Un poquito, sí. Sí, y es bueno y es válido, sí, porque está también haciendo llamado, sí, a una invitación de, hey, piensen, tomen conciencia, sí, deténgase en el tiempo y en la obra, sí, y el espacio que brindas a través de la pintura. sí. Con lo que me has enseñado hoy, puedo definir sin temor a equivocarme que el arte para ti es una salvación. Total, pues es que me salvó, por eso estoy acá. Y creo que hoy más que con tu obra y con tu testimonio estás aportando gran labor a la sociedad. Sé que este programa va a generar llamado de conciencia, identificarnos con algunos acontecimientos de nuestra vida. Nadie es ajeno a situaciones difíciles, sí, a los sinsabores que nos pasan por sí, algún momento, en alguna etapa, y que hay forma de salir. Siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Siempre la hay, y ya uno con cierta edad quiere de pronto darle este, no digamos testimonio, es como una manifestación de que hay etapas de la vida difíciles para la gente joven y en una época como la nuestra, que vemos que hay mucho índice de suicidios, de cosas, siempre hay, cuando nos conectamos con nuestro interno para expresar algo afuera, es lo que nos puede salvar. Separándonos de si nos da plata, separándonos de si eso es lo que le gusta a la gente, si sirve para algo, puede que... Yo me acuerdo en la película Mi obra maestra que el tipo le preguntaba... Buena película. Y le dice, ¿pero para qué sirve? Para nada. Si usted está pensando que el arte le va a servir para algo, no pinte porque no. Era de los últimos pintores. Entonces... eso, si uno le puede aportar a la gente joven, porque uno también tiene hijos, que realmente yo salí de un punto que mucha gente se ha encontrado por una sociedad que queremos cambiar, que es ahí donde está de pronto la parte básica. Definitivamente no hay que tratar de cambiar nada afuera porque todo es perfecto como es. Y yo, al haberme metido con Nietzsche,
también tuve una contradicción. Quise cambiar el mundo afuera. Quise cambiar al político, quise cambiar al semáforo, quise cambiar que la ciudad fuera limpia. Y eso te enloquece. Es que el secreto es mirar hacia adentro. Entonces, cuando tú haces un cambio interior, te haces afuera correspondiente con lo que has creado adentro. Pero si yo peleo contra todo el mundo, mi correspondencia va a ser una pelea con el mundo. Entonces, por eso, hoy en día, consejo que daría, no traten de cambiar los políticos porque ellos vinieron a una pedagogía de vida, el pintor vino a hacer una pedagogía de vida, cada persona vino a representar un papel y nosotros, con lo que hagamos en nuestro interior, esa va a ser nuestra correspondencia. Si yo quiero violencia, salgo a buscar violencia. De acuerdo. Entonces no es de un sistema político, no es de nada, es un proceso individual. La vida, Dios puso una pedagogía afuera. ¿Con qué me quiero hacer correspondiente? ¿Con la enfermedad? ¿Con la guerra? Entonces si yo salgo a tirar piedra, ¿qué puedo recibir? Pues esa correspondencia. Entonces, haga su cambio interior. Y mire o contemple los resultados de ese cambio. Sí. Voy a decirlo como lo último, y es, haz de cuenta que acá hay un jardín de barro, y nosotros queremos cambiarlo porque no entendemos que Dios hizo esto perfecto. Esto es un jardín de barro, entonces le empezamos a poner flores, le echamos agua para volverlo otra cosa y volvemos es un barrial. Si tú realmente quieres un cambio, acepta eso que es así, arma en tu interior un jardín de flores y la vida por ley de correspondencia te lleva allá. No es la realidad. Puede haber toda la política, puede haber todo lo que exista, pero desde que tú hagas tu correspondencia, eso es lo que vas a encontrar. De acuerdo. Qué buen aporte. Qué manera hoy de enseñarnos bondades que brindan el arte y conocer el mundo artístico fuera de las escenas y las exhibiciones como tal, sino las membranas de quien lo plasma. No quiero despedirme y cerrar este programa sin antes preguntarte por tu referente en las pinturas, que es Sigmund Freud. Veo que estás trabajando algo de él recientemente y se está proyectando hacia algo muy, que la palabra, creo que escénico y con gran relevancia. Sí. Bueno, como soy un admirador de Lucian Freud, porque me hago la pregunta hasta por qué me metí por ahí, algo me nació, estoy haciendo una serie que fueron fotografías que le sacaron a él en su taller y yo las volví pintura. No estoy copiando pinturas de él. Entonces ese es uno de los proyectos que tengo. Otros son mis paisajes. Y hay un trabajo que hago que a veces me dicen, es muy obregonesco. Entonces ese lo he evadido de alguna manera, porque no me gusta pues sentir que me pongan como referente de algo que yo pues no lo estoy copiando ni eso, pero pues me siento más identificado de pronto cuando llego acá, o si en algún momento llego a lograr estas texturas con unas pinceladas de unas flores y manteniendo este elemento, pues es bien válido. Y este otro trabajo, que es un trabajo que llama bastante la atención porque es una técnica bien particular, y creo que es lo que yo he logrado. Acá está tu sello. Esto realmente pues son unas manchas muy mías, sí, muy logradas por mí, que exacto. Entonces yo creo que lo que más va en referente es eso. Si hay cambios los voy haciendo a través del camino sin darme cuenta. Que la misma obra lo va exigiendo y mostrando. Exacto. Esto es como un espejo. De pronto mis palabras también yo mismo tengo que escucharlas para que esto no se quede como algo que son solo palabras, sino algo que yo también tengo que aprender de lo que yo me escucho, de lo que dije. Tengo que cambiar muchas cosas en la vida, ¿no? Porque a veces se imaginan que el artista es como el mago de la espiritualidad y no, soy un ser que me considero común y corriente y que tengo que cambiar y transformar muchas cosas en mi vida y aprender muchas otras. Eso que acabas de decir lo resumo en una palabra que me escribía o nos escribía la profesora Semira en quinto de primaria todos los días al iniciar clases en la mañana: coherencia. Sí, tenemos que aprender cada vez a ser más coherentes. De acuerdo.
¿Dónde podemos encontrarte? Bueno, pues aquí es mi taller y... ¿Redes sociales? Sí, ahorita precisamente estoy haciendo todo el montaje para entrar en todas las redes. Tengo una persona que me está ayudando para montar todo. Y sí, se encuentran cosas mías, pero apenas estoy otra vez montando una página, renovándola pero acá pues no sé si... Estaremos muy atentos a esto, aparte del programa que sé que va a despertar interés y deseo de contactarte. También está la plataforma de Más Arte Más Ciudad en la web para vincularte como artista aliado, de manera que pueda tener un acceso fácil a quien desee coleccionar o adquirir una obra tuya, pueda por medio de esta obtener cercanía. Te invito a que hoy despidas el programa. Bueno, me despido del programa. De verdad, gracias, John, por esta oportunidad, porque siempre serán oportunidades para uno. Y espero haber dejado algún mensaje y lo más importante es el mensaje que me deja a mí mismo para, como dices tú, llegar a la coherencia, que todavía nos falta mucho para eso. De pronto le pediría al programa, porque realmente estoy como sorprendido de que te busquen para hablar de arte, porque siempre se busca para hablar de otras cosas. Que de pronto se arme una red de artistas alrededor de ustedes, incluso para hacer un día una entrevista entre varios artistas, porque esa es otra cosa. A veces son mundos aislados, hay muchos egos, y de pronto que el arte sirva como un movimiento para que le podamos aportar realmente algo a esta humanidad. Vamos a tenerlo muy presente. Más Arte Más Ciudad es de todos y me encanta ese punto, cómo te apropias, y por supuesto que lo vamos a aterrizar. De hecho, la idea principal de Más Arte Más Ciudad es crear conciencia, acercamiento y entender cómo es un eje principal en toda nuestra vida, tanto económica, espiritual, social, porque realmente el arte emana acompañamiento, emana alegría, emana economía, emana el sabor que hace falta en medio del afán, del ir y el venir, sin dejar de ignorar que también somos emocionales. No, sí, exactamente. Y hoy me siento que pertenezco a Más Arte y Más Ciudad. Por supuesto que sí. Sí. ¿Qué tal si hoy ponemos el programa La Filosofía y el Arte? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí, ¿Está sí. bien? Sí. Bondades del arte. Ahí se van dando cuenta, mira. Si estás interesado en incursionar en el mundo del arte, a continuación te regalaremos 5 pasos para que puedas entrar con toda confianza en este maravilloso mundo por explorar. Arte y cultura, bienvenidos a Más Arte, Más Ciudad. Lo primero que tienes que tener claro como regla inquebrantable es que la obra te atrape, que ésta te transporte, que tenga toda tu atención puesta en ella, a lo que yo llamo amor a primera vista. 2. Una vez estés atrapado por la obra, investigar quién es el artista. 3. Investiga dentro de qué tipo de arte está clasificada la obra, ya sea esta figurativa, expresionista, hiperrealismo, entre otras. 4. Las características o medio. Si es pintura, se trata de acrílico, óleo o mixtas. En la escultura casi siempre está la piedra, el bronce, el acero, el polipropileno, entre otras. Como quinto y último, el costo o valor. Este se diferencia entre los precios que oscilan en el mercado del artista o las dimensiones de la pieza. Y valor es lo que representa para el coleccionista y para quien la quiera tener. Espero que estos 5 prácticos pasos te hayan sido útil para atreverte a interactuar con más frecuencia y así juntos seguir haciendo más arte, más ciudad. ¿Cierto, Filo?
Esa pregunta es muy fuerte. Esa pregunta es muy fuerte. Tal vez no te tenga una respuesta, pero diría que para mí el arte es mi escape. Es mi escape, es mi terapia. Es el lugar donde puedo ser yo, ¿sabes? Es mi lingüística, como te decía, mi vocabulario es poco, pero cuando estoy con un pincel, el arte va hablando, ¿sí? Entonces, para mí lo veo como mi lingüística, mi vocabulario, mi manera de expresarme. Pues has dado la mejor respuesta. Sí. Tu compañía, tu religión,